Hola chicos, Ahí ahora los está, escucho. perfecto. ¿Cómo andás, Hernán, Recién no. querido? Buen día. Vos estabas esperando la Bien. presentación Buen con la alfombra roja y todo lo que tiene que ver con Hollywood, ¿eh? Pero bueno, hoy no, 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 estamos no, por. ni mucho menos. ¿Cómo andas, Hernán? Todo bien, todo bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué nos traes para hoy? Hoy les traigo una película, un documental que se encuentra disponible en Cinear, Cine Nacional. ¿Qué les A ver, parece? me encanta. Estaba en deuda con el Cine Nacional, de la semana pasada, no, la anterior, así que se me ocurrió traerles una película que vi anoche en Cinear, un documental que tenía pendiente hace un tiempo, de Andrea Schellenberg, es la realizadora de este documental, muy, muy interesante, se llama Los Prohibidos, no sé si lo sintieron nombrar Yo no. últimamente, No, no, yo no. Los no. prohibidos. ¿Ustedes, chicos? No, no. No. No, tenemos prohibido No primero. es, no es una película relativamente actual, es del 2019, pero hace poco se subió a la plataforma Cinear, ustedes ya saben, esta plataforma de contenidos nacionales realizados a través del Inca, una plataforma que puede estar en peligro de dejar de existir de alguna manera si ¿Por? ustedes saben todo este conflicto con el Claro. sector audiovisual, se sigue exacerbando, se puede llegar a perder esta plataforma. Y bueno, este documental que les recomiendo, Los Prohibidos, gira en torno a una trabajadora, mejor dicho, a un grupo de trabajadoras de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Y lo que empieza siendo como un registro de lo cotidiano, del día a día dentro de este lugar histórico, porque recordemos que no solamente en el Congreso se trabaja la cuestión de las leyes, las normas, sino también tiene mucha historia ese recinto y todas las aulas y las habitaciones que lo rodean. Pero todo gira en torno está ambientada la película en la primera parte del gobierno de Mauricio Macri, y la película gira en torno a unas exposiciones que se realizaban los días sábados, donde estas empleadas proponían una muestra abierta, abierta al público, donde los protagonistas eran libros que habían sido censurados, prohibidos durante gobiernos de factos. Puntualmente, ellas hacen mucho hincapié en la colección peronista de unos libros que fueron incautados, censurados, cuando a Perón se lo fuerza al exilio, ¿no? Eh, Perdonen, una cuestión técnica. Y esto me resulta muy interesante porque no solamente estamos hablando de libros, ustedes saben que el peronismo, esto yo lo digo sin ser partidario ni militante, pero el peronismo era un proyecto de Estado que no solamente era un proyecto económico, sino que también era un proyecto social. Entonces, había muchos libros, muchos de ellos escritos por Evita, escritos también de la mano de Perón, y había muchos libros de convivencia, de cocina, bueno, ustedes esto ya seguramente lo saben, porque es algo es histórico dentro de Argentina. Todos esos libros fueron censurados, fueron retirados de las bibliotecas, de las librerías, pero también un montón de otros libros, ¿no? El Martín Fierro, libros, la biografía del Che, por mencionar algunos. Y esto es lo que sucede en este documental de Schellenberg, de esta joven realizadora, es que vemos cómo las empleadas en este contexto del gobierno macrista intentan, justamente cuando llega Macri al poder, estos encuentros de los prohibidos de los sábados se termina de hecho la película comienza con un discurso de Macri donde él sostiene que lo que sucede dentro de la biblioteca del Congreso es una estafa, con esas palabras, una estafa por la cantidad desmesurada de empleados innecesarios que allí trabajan. A partir de ahí, ese es el puntapié para dar cuenta de cómo a través de este gobierno se deja de invertir en este tipo de propuestas, entonces las empleadas intentan a toda costa regresar a estos los sábados o bueno, cualquier otro día para que la gente también tenga acceso a eso y de alguna forma poder contar parte de la historia, porque no es solamente una cuestión peronista, sino que es una parte de la historia, Claro. de nuestra historia, son los libros. ¿Cómo se puede llegar a prohibir libros? Y muchas cosas, ni siquiera estamos hablando de libros de ideología, libros de poesía, crónicas periodísticas. Eso me gustó, me resultó muy interesante.
tengo una crítica para hacerle, pero no sé qué opinan hasta ahora, qué les parece. No, a mí me gusta, a mí todo lo que sea, a ver, que sea parte de la historia, más que nada nuestra historia, a mí me encanta. Y verle por ahí las miradas, los puntos de vista. Acá hay un punto de vista muy particular porque habla justamente Mm. de una biblioteca, del Congreso Nacional, con todo lo que implica esto, y nos hace recordar, nosotros no lo vivimos, ¿no? Si bien yo nací en época de justamente cuando estábamos con un golpe de Estado, no lo vivimos, pero esa época no solamente se restringían, no se ocultaban libros, se ocultaban un montón de cosas. Y se exiliaban a muchas personas, y más que nada artistas. Eso sí lo recuerdo, que lo he leído. Pero un buen punto de vista, y no sabía esto, que los libros habían sido censurados y sacados justamente de las bibliotecas, y más que nada de la del Congreso. Exacto. Sí, había la censura, no solo, esto lo dicen en un momento en el documental, esto de que la palabra impresa era una forma muy utilizada de, de diseminar la información, claramente, no había internet, no había otro medio para diseminar la información. Entonces los libros y la radio fueron los medios a los que atacaron estos gobiernos inconstitucionales justamente para censurar. Si tengo que ser honesto, porque también me gusta este tipo de películas documentales porque dispara el debate, dispara la reflexión, pero también me gusta un poco me echar la crítica. Me da la sensación de que la película tiene se le nota demasiado la ideología de la Claro, realizadora, sí, sí, lo sí. cual Como que vos decís no lo digo que... que es una película muy peronista, ¿no? No sé si la llamaría peronista, de hecho Pero, esto en un momento se habla en el documental, no sé si la película es peronista, pero la película se encarga muy notablemente de hacer un paralelismo entre la censura de las personas, digamos, de los gobiernos claro, inconstitucionales con con... la censura que se vivió en el gobierno de Macri. Sí, Esto me parece un tema que no se llega, o sea, que se plantea de una forma casi te diría, muy puntual, pero no se alcanza a trabajar para mí con la seriedad con la que se debería llegar a trabajar, y en el proceso se pierde lo que es el eje del documental, que es los libros prohibidos, y de a ratos esa temática queda como difuminada, queda desaparecida, justamente para dar lugar bueno, recuerden que además en el gobierno de Macri hubo represión a empleados que pedían, bueno, que se acuerdan, ¿no? De la reforma de la ley de sí. jubilaciones, todos estos temas de las cuestiones de las tierras, o sea, se encarga de hacer un pantallazo de lo que fue el gobierno de Macri y de a ratos quizás se nota demasiado que no le tiene mucho cariño a Macri, y esto lo digo yo sin ser tampoco adepto a Macri, pero por ahí esa es la observación que yo realizo a un documental que trata un tema que podría estar tratado de una forma mucho menos anecdótica y mucho más contundente en cuanto a la información. O sea, que nos cuenten más sobre estos libros, cómo se realizaban, qué contenidos tienen, que nos muestren quizás más de cómo se Claro, trabaja dentro de la biblioteca, que es tremendo lo que nos muestran. Estas empleadas tienen mucha información y los procesos. Uno puede ir y solicitar acceder a esos libros si está realizando alguna investigación, algún trabajo periodístico. Y eso me pareció, bueno, hay libros en braille también. mm, Eso me pareció muy interesante del documental. Y esta película, equipo, se encuentra disponible de forma gratuita en Cinear. La encuentran como Los Prohibidos. Los Prohibidos. Chicos, ¿les gustó la película de Los Prohibidos? Sí, 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 me gustan estas propuestas así que hacen un poco de revisionismo, bueno, que también tienen su costado político, obviamente, pero que están basadas en hechos reales y de carácter documental. ¿Laurita? La verdad que sí. Vamos a verla, vamos a verla, vamos a ver. ¿Tenés la plataforma? No la tengo. Ah, bueno. Pero ¿No podés pasar pero es una importante cuentita? porque es gratuita. Nah, pero Es si no gratuita, sabés- tenés que Claro, crearle es una gratuita, cuenta, tenés pero es que gratuita. ingresar. Ah, bueno, ahora me la bajo. Ahora me la bajo. En el caso de Cinear, las cuentas se hacen de forma gratuita. Solamente tenés que pagar para ver estrenos. Pero es Ah, Ah, no, bien. no, no. Bueno, Entonces no. pero un todo costo lo otro muy lo podés mínimo, ver. 90 pesos. 90 pesos, no, ni loco. Ni Qué loco. rata este ca- Secato, fuerte. A ver, me parece que hay Bien. un mensaje para usted. No lo pude escuchar, a ver. Sí, para hacer un aporte para el micro de Hernán, este fin de semana vi en la plataforma de la N Riesgo Bajo Cero con Liam Neeson. Recomendable, ¿eh? Yo le doy de 0 a 10, 8 brunitos. 8 brunitos. ¿Yo qué tengo que ver en todo esto?
Puntúan también los oyentes. Sí. Bueno, Pero viste que esta propuesta está buena, es diferente porque estamos como muy metidos en estas plataformas como la de la N, como dice acá el oyente, y nos saca un poco de eso y Sí. nos trae un poco a lo nuestro también. y claro, Tenemos por muy supuesto buena, que sí. muy buena producción nosotros. Hernán, querido, te mando un fuerte abrazo, amigo, ¿sí? Equipo, que tengan buen día. Nos vemos en un rato en la radio. Dale, Dale, Hernán. me encanta el micro de cine, a mí me encanta. Chau, Hernán, querido, levanta la mano ahí.